Hola, junto con darles una muy cordial bienvenida a este coloquio, quiero contextualizar lo que vamos a hacer. Cuando uno piensa en los cambios que requiere nuestro sistema de salud para poder adecuarse a lo que se espera de un país que avanza hacia el desarrollo, vale decir, cómo podemos adecuar nuestro sistema de salud para que pueda estar a la altura de los países con los que hoy nos comparamos, uno podría distinguir que al menos hay tres ámbitos de problemas en los que requerimos intervenir. Uno, que es uno de los que probablemente ha cobrado más importancia en este último tiempo, especialmente en torno al estallido social, es la modalidad de financiamiento, la manera en que nosotros cumplimos la función de aseguramiento y financiamiento del sistema de salud. Y es tan importante ese ámbito que forma parte de un coloquio en sí mismo. Podemos decir que lo sustantivo de ese desafío en esa área es que logremos construir un sistema que en relación con el financiamiento y el aseguramiento efectivamente sea un sistema para todos, un sistema que efectivamente cumpla con los criterios de integrar al conjunto de la población de manera de poder distribuir los riesgos sanitarios en el total de la población sobre la base de que todos contribuimos al financiamiento del sistema y hacemos uso del sistema en función de nuestras necesidades. Otro ámbito específico de dificultades que tenemos en nuestro sistema de salud dice relación con lo que es el coloquio que vamos a centrar en el ámbito de la prestación. Pero también hay un otro tema del que hablamos menos, pero que también es relevante y que dice relación con el desafío de contar con recursos humanos para la salud que estén a la altura en términos de calidad, de competencias, para poder resolver los desafíos que nos plantea un sistema como el que queremos para nuestro país. Y ahí el principal problema que tenemos son brechas bien significativas en varios tipos de recursos humanos y que la única manera que tenemos de poder enfrentarlos es sobre la base de establecer acuerdos de largo plazo entre los representantes del Estado en el gobierno, a quienes están a cargo de políticas públicas, y los centros formadores, de manera que esas grandes brechas que hoy tenemos en relación, por ejemplo, con lo que son los promedios de los países de la OECD, puedan ir reduciéndose en el tiempo. Centrémonos entonces en lo que es el foco de este coloquio que estamos inaugurando. Lo que hemos planteado como pregunta para el ámbito de los prestadores, en el contexto de que estamos mirando todo el conjunto del sistema desde la seguridad social en salud, es qué cambios o cuáles son los cambios que necesitamos hacer en el sistema del prestador para poder efectivamente tener un sistema de salud que esté a la altura de los desafíos que hoy enfrentamos. Para ordenar esta presentación que busca motivar una reflexión en todos ustedes que van a participar del coloquio, hemos ordenado los ámbitos temáticos en estos tres ejes. Vamos en primer lugar a hablar de las funciones y objetivos del sistema de salud para poder ubicar en ellas el foco de lo que vamos a abordar en el coloquio. En segundo lugar, vamos a mostrar algunas cifras y algunos temas que forman parte de lo que podemos definir como las realidades del sistema de salud chileno. Así en plural porque hay distintas realidades en nuestro sistema de salud. Y finalmente, para poder dejar establecida la motivación para cuando nos encontremos, ya sea en forma presencial o virtual, en la actividad que vamos a tener del coloquio, algunas preguntas que ojalá los motiven a hacer sus contribuciones en el día en que nos encontremos todos. Entonces partamos por lo primero, por funciones y objetivos del sistema de salud, que es el primer ámbito temático que vamos a desarrollar. Este es un marco conceptual que ya tiene un par de décadas, fue planteado por la Organización Mundial de la Salud en el contexto del
del único esfuerzo que se ha hecho a nivel global para medir el desempeño en los sistemas de salud. Y a pesar de que ya tiene un par de décadas, sigue estando vigente. Este marco conceptual nos permite ordenar, por una parte, los objetivos del sistema de salud, que están hacia el lado derecho de la diapositiva, y las funciones que nos permiten alcanzar esos objetivos, que están hacia el lado izquierdo. El objetivo final de un sistema de salud es contribuir a mantener o mejorar el nivel de salud de la población. Dicho en esos términos, contribuir, porque sabemos que hay una serie de otros factores que no tienen nada que ver con el sistema sanitario, pero que son tremendamente relevantes para mejorar el nivel de salud de la población. Junto con este objetivo final del sistema de salud, tenemos un par de objetivos que podemos definir como intermedios o intermediarios. Uno de ellos dice relación con la equidad de las contribuciones para el financiamiento del sistema de salud. Lo que hay aquí de base es que tan importante como el financiamiento del sistema de salud es cómo hacemos ese financiamiento. Y lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud es que este financiamiento debe ser sobre la base del principio de la solidaridad. Vale decir que quienes más capacidad tienen de contribuir al sistema de salud tienen que contribuir más. Y eso es lo que va a permitir entonces que quienes tienen mayor necesidad de uso del sistema puedan hacer un mayor uso del mismo. En términos muy concretos, esto se expresa en que las personas que son más pudientes tienen que contribuir al financiamiento de aquellos que son más pobres. Las personas que están sanas contribuyen al financiamiento de las personas que están enfermas. Todo eso en el contexto de un tipo de solidaridad que se llama intrageneracional. Pero a su vez, las personas que hoy son jóvenes tienen que contribuir al financiamiento de aquellos que ya son adultos mayores, porque a su vez, cuando estos jóvenes de hoy sean adultos mayores, van a haber otros jóvenes que les ayuden a financiar el sistema de salud. Eso se llama equidad transgeneracional. Pero lo que hay de base entonces es este concepto, este precepto que probablemente se nos ha ido quedando olvidado en el tiempo, que es el de la solidaridad. Hay un otro objetivo intermedio que la OMS define como capacidad de respuesta o responsiveness, que podemos traducir como acogida a las expectativas no técnicas o no médicas de las personas. Vale decir, aquellos elementos que no son técnicos, pero que nos importan cuando estamos siendo usuarios de los sistemas de salud. La privacidad, el respeto, el buen trato, en fin, que son elementos bien importantes. Tanto para la capacidad de respuesta como para la equidad en las contribuciones, lo que OMS nos dice es que si el sistema de salud responde mejor a estas expectativas no técnicas o no médicas de las personas, mejor vamos a poder lograr este objetivo final del sistema de salud. Y de igual modo, mientras más solidario sea el sistema de salud, vamos a lograr también de mejor modo este objetivo final de contribuir a mejorar el nivel de salud de la población. Entonces, para alcanzar estos objetivos, tenemos las funciones que están en el lado izquierdo de la diapositiva, y dentro de estas funciones, indudablemente que la función prestadora de servicios, prestadora de atención, es la que le da sentido de identidad al sector salud. Entonces, pero para que se puedan entregar prestaciones, tienen que haber prestadores, tiene que haber una infraestructura, tiene que haber equipamiento. Y la capacidad de generar esos prestadores, equipamiento, infraestructura, es otra función que se llama generación de recursos o creación de recursos. Para que se creen recursos, para que se entreguen prestaciones, se requiere financiamiento. Y aquí hablamos entonces de la función del financiamiento propiamente tal, que implica por una parte cómo yo junto la bolsa de dinero a través de distintos mecanismos de financiamiento del sistema, y cómo distribuyo esos recursos a los prestadores. Y eso es lo que denominamos distribución, redistribución de recursos, y también se le denomina compra a los prestadores, un mecanismo de compra o de pago a prestadores, que es un capítulo completo sobre este tema. La OMS nos dice, bueno, estas tres funciones requieren una cuarta función, que es la función que ordena a todas estas otras
en pos de las políticas públicas que se quiere abordar, que es la función rectora, que podríamos traducir como la función que regula el quehacer en cada uno de los otros ámbitos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Entonces, lo que también nos dice la Organización Mundial de la Salud es que la función de prestación de servicios, de generación de recursos o de financiamiento puede ser ejercida, y de hecho así es, por agentes públicos o privados. En cambio, la función rectora es una función que es ineludible del Estado. Solo el Estado la puede ejercer. Entonces, para ir entrando en el fondo de lo que vamos a revisar en esta sesión, nosotros vamos a centrarnos en esta parte, en la función prestadora de servicios. Y vamos a analizar el sistema prestador teniendo como objeto de análisis nuestro propio sistema de atención de salud, el sistema de salud chileno. Entonces, vamos a pasar entonces a la segunda parte de esta presentación que dice relación con la realidad del sistema de salud chileno. Vamos a revisar algunas cifras, simplemente a modo de contexto, porque como ya he señalado, vamos a enfocarnos principalmente en la función prestadora. No podemos dejar de mencionar un elemento que es bien importante, porque vamos a hacer referencia a él después, que es la realidad en cifras del aseguramiento de salud en el país. Todos sabemos que hay un gran asegurador, que es el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, que nosotros denominamos seguro público, y que en términos prácticos otorga cobertura al financiamiento de la salud al 80% de la población chilena. Después hay unas entidades privadas que administran un seguro que es social, que son las ISAPRE, que tienen entre un 14 y un 15% de la población chilena asegurada con ellos. Después existen otros sistemas, como el de las Fuerzas Armadas y otros, que tienen porcentajes bastante más bajos. Las cifras que están ustedes viendo en este momento corresponden a las cifras que se obtienen de la encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN, y ahí entonces, como es de autorreporte, hay personas que dicen no tener ningún sistema previsional, y otros que no saben. Cabe destacar nomás que las personas, aunque no tengan trabajo y que por lo tanto no estén cotizando para salud, por el solo hecho de estar en esta condición, son cubiertas por el seguro público nacional, que es el Fondo Nacional de Salud, que cubre la gran mayoría de la población. Entonces, en términos prácticos, nosotros tenemos un gran asegurador y otras modalidades de seguro que son complementarias. Dijimos que íbamos a hablar del sistema prestador y ahí vamos a describir este sistema prestador en función de algunas cifras que son bien relevantes. En el país nosotros tenemos gruesamente alrededor de 40.000 camas. En términos prácticos, la cifra que ustedes ven ahí, 38.571 camas. Del total de camas que nosotros tenemos, ustedes pueden ver ahí que las camas que son públicas, y esto significa las camas del Sistema Nacional de Servicios de Salud, de toda la red de servicios de salud del país, y otras camas públicas como las de las Fuerzas Armadas, en términos gruesos, representan 3/4 partes de las camas que el país tiene. ¿Sí? Las camas que son estrictamente privadas, las camas de los centros privados, las clínicas que están agrupadas en la Asociación de Clínicas, son las que están ahí señaladas, indicadas por ellos mismos. Representan menos del 18% del total de camas que hay en el país. Y a veces se incluyen dentro de las camas privadas las camas de las mutuales, lo cual es un error, porque las camas de las mutuales no son camas privadas, son camas de un arreglo específico de seguridad social para enfermedades profesionales y accidentes laborales, de manera que
las camas que son estrictamente privadas son las que ya les señalé. Aunque agregáramos las camas de las mutuales dentro de las camas privadas, tampoco cambia sustantivamente la situación porque solo un hospital, el Hospital Gran Benavente, tiene muchas más camas que el conjunto de las mutuales juntas. Y hay otras camas de otras instituciones, principalmente los hospitales universitarios, tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica. Entonces, la realidad concreta en términos de un recurso tan estratégico en el sistema de salud como es el recurso cama, nos muestra que la realidad nacional evidencia que hay un prestador público principal y con algunas otras instituciones que tienen un rol complementario en la dotación de camas que nosotros tenemos como país. Ahora, cuando uno desagrega estas cifras, bueno, la realidad que se observa en el país es bastante variable. En esta diapositiva, en el lado izquierdo de la diapositiva, ustedes pueden constatar las camas hospitalarias que son públicas, ¿sí? Con algunas regiones seleccionadas. Si ustedes se fijan, desde la región metropolitana hacia el norte, ¿sí? Las camas por cada 1000 habitantes son menos que las camas que tenemos en el sector sur del país, donde en cada una de estas regiones se excede el promedio que como país tenemos, que es alrededor de 2,2 camas por cada 1000 habitantes. O sea, nosotros, como sumando las camas públicas y privadas, tenemos 2,2 camas por cada 1000 habitantes. Y esa cifra es interesante cuando uno la compara con la realidad que tienen los países con los que hoy nos comparamos, que son los países de la OCDE, que en promedio tienen 4,9 camas por cada 1000 habitantes. O sea, tenemos una brecha sustantiva respecto de la dotación de camas, y eso es importante porque cualquiera sea la política que desarrollemos, aunque podamos fortalecer de manera sustantiva el nivel primario de atención, tenemos que enfrentar una realidad hospitalaria en que se requieren adicionar más camas, y eso no es posible hacer de un día para otro. Esto requiere inversiones que se sostengan en el tiempo y que van a exceder probablemente, ¿cierto?, a distintos gobiernos. En el lado derecho de la diapositiva tenemos las camas hospitalarias privadas, que son las que ya antes les mencioné, algo menos del 18%, representado por estas 6.914 camas. Ahora, una cuestión que es importante es ver cuál es la distribución geográfica de estas camas. Y si ustedes ponen atención, del total de camas, las camas que son de la región metropolitana prácticamente significan un 60% de ellas. Del total de las camas privadas que hay en el país, el 60% en términos prácticos está ubicado en la región metropolitana. Y eso es mucho decir porque en realidad están ubicadas en las comunas del área oriente de la región metropolitana. Entonces, cuando uno mira el país, lo que ve en términos prácticos es que tenemos un sistema público, prestador hospitalario, que es el que está presente en todas y cada una de nuestras regiones, y en algunas de ellas hay algunos prestadores privados que contribuyen con algunas camas, pero que el grueso de los prestadores privados que contribuyen a la dotación de camas se encuentra ubicada entonces en la región metropolitana. Entonces, como país, lo que tenemos es un prestador público muy fundamental cuando estamos hablando entonces de realidad hospitalaria. Vimos las camas de hospital. Veamos cómo esto se traduce en cifras de prestaciones de salud. Cuando nosotros, del total de prestaciones que producimos como sistema de salud cada año, sacamos aquellas que están vinculadas, por ejemplo, a exámenes de laboratorio y pruebas diagnósticas, en fin, y nos concentramos solo en las prestaciones que son atenciones propiamente tal, que realizan los profesionales de la salud, nosotros como país
todos los años generamos alrededor de 110 millones de prestaciones, de atenciones. En términos exactos, 108.500.000 prestaciones. De ese total de prestaciones, ¿sí? Casi 80 millones son producidas por prestadores públicos, ¿sí? Lo cual nos deja entonces que, y eso corresponde a un 70% en términos prácticos, lo cual deja como contribución de los prestadores privados al conjunto de atenciones que se brindan al país en un aproximadamente 30%. ¿Sí? Entonces, la contribución de los prestadores privados a la producción asistencial nacional es de alrededor del 30%. Cuando desagregamos esta producción de prestadores privados, un dato interesante es que, fíjense, la mitad de esas prestaciones es financiada por FONASA, ¿sí? Y la otra mitad por ISAPRES. Incluso las prestaciones financiadas por FONASA son un poquito más, ¿sí? 14,6% versus 14,2% que aquellas que son financiadas por ISAPRES. Entonces, de nuevo acá, cuando analizamos la realidad de las cifras en términos de prestaciones asistenciales, también constatamos lo que ya habíamos señalado para el sistema prestador hospitalario. Aquí lo que tenemos es prestadores públicos, principalmente resolviendo los problemas de salud de la población, con un rol entonces de los prestadores privados, por supuesto valorable, contribuyendo complementariamente a resolver los problemas de salud de la población. Otro elemento que conviene tener presente cuando uno inicia una discusión en estos temas es la modalidad de relación entre lo público y lo privado. Entonces uno podría hacerse una pregunta: ¿hay integración público-privada que esté operando en el contexto del sistema de salud chileno? Y que es un tema que se discute mucho, en torno al cual hay muchas miradas, grandes discusiones. Y la respuesta es sí, existen formas en que lo público y lo privado se vinculan. Por ejemplo, a través de FONASA existen convenios, y esto es probablemente lo más conocido de FONASA, convenios en la modalidad de libre elección. Y estos convenios se suscriben entre el asegurador, FONASA sí, y personas que pueden ser personas naturales, cada uno de los profesionales que se inscriben en FONASA, o personas jurídicas, por ejemplo, los prestadores institucionales, clínicas o centros médicos privados. En este tipo de convenios, el prestador indica en qué nivel desea inscribirse, y sabemos que existe el nivel 1, 2 y 3, y al momento de suscribir el convenio con FONASA, el prestador se obliga a cobrar el valor indicado en el arancel de la modalidad de libre elección, que la establece entonces el propio FONASA. Las únicas excepciones que hay de cobrar ese arancel de la modalidad de libre elección son el derecho a pabellón, el día cama, los traslados y prótesis, en los cuales el prestador tiene entonces libertad para cobrar lo que él estime conveniente, pero que tiene que informar en forma previa entonces al usuario. ¿Pero son las únicas modalidades de relación que existen? No. También existen desde el propio FONASA convenios en la modalidad de atención institucional que se celebran para ciertos tipos de prestaciones que están incluidas en esta modalidad institucional. Se hacen convenios con prestadores privados. Hay una restricción, que es que los precios mediante los cuales se celebran esos convenios no pueden ser superiores a aquellos que están contenidos en el arancel de FONASA. Y en total, también como gran restricción, que el monto de recursos que el fondo destine a financiamiento de este tipo de convenios no puede exceder el equivalente al 10% del presupuesto total de la modalidad institucional. Sin embargo, no son los únicos convenios posibles que relacionan al sistema público y al privado, aquellos que se firman a través de FONASA. También existen
otros instrumentos a través de los cuales los propios servicios de salud pueden establecer convenios con prestadores privados. Un importante instrumento que resulta útil de conocer es lo que se conoce como el decreto con fuerza de ley 36. Mediante este instrumento, el representante jurídico del servicio de salud, vale decir, el director del servicio, puede delegar la atención de la población que ese servicio tiene a cargo en algunos prestadores privados con los cuales hace el convenio. Este acto es bien interesante porque no es una compra de servicios al estilo tradicional, sino que es una delegación de atención en un privado, que debido a la suscripción de este convenio pasa a ser parte de la red asistencial. Y esto tiene hartas implicancias porque si ustedes quizás se acuerden de la controversia que se generó con la puesta en marcha de la ley de aborto de las 3 causales, que estableció entonces que había que las instituciones privadas podían declararse objetores de conciencia institucional, ¿no? Por supuesto, la personal siempre ha estado presente. Lo novedoso en este caso fue que la ley reconociera a las instituciones privadas la posibilidad de ser objetores de conciencia institucional. Bueno, es una curiosidad, ¿no? Aprendimos a partir de esto que las instituciones tienen conciencia. Bueno, en fin. Lo que hace ese instrumento entonces es que delega la atención en el privado y por el hecho de firmar el convenio, entonces el privado pasa a ser parte de la red de esa red, ¿no? de la cual el representante legal es quien está suscribiendo el convenio. Y si es parte de la red, por lo tanto, pasa a tener un comportamiento como de entidad pública. Y por lo tanto, igual que cualquier otra institución pública, no puede tener objeción de conciencia. Las instituciones públicas tienen que cumplir con el mandato de la ley y no pueden tener objeción de conciencia institucional. Entonces, el centro de la controversia ahí se recordarán ustedes, que quienes tenían estos convenios, entonces, o seguían con los convenios y recibían los montos que correspondían por la atención de las personas que se les había delegado la atención a ellos, o bien, si querían ser objetores de conciencia, entonces no podían seguir adelante con los convenios. ¿Cuáles son algunos ejemplos de instituciones privadas importantes que tienen convenio de FL 36 con los servicios de salud? Aquí no son los únicos, pero estos son significativos. El Hospital Parroquial de San Bernardo, que tiene un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur para la atención de los pacientes de esa área geográfica. La Fundación Cristo Vive, que a través del CESFAM Cristo Vive tiene un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Norte, y ese CESFAM entonces, igual que cualquier otro, inscribe población y recibe un per cápita por la población inscrita, en virtud de este convenio de FL 36. Y en el sur, el Hospital San Francisco de Pucón, el Hospital de Pucón, que pertenece a la Congregación de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús. Ellos tienen un convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur para la atención entonces de la población de ese sector geográfico. Entonces, ustedes pueden ver que en la práctica existen relaciones entre las redes públicas y privados que se traducen en que esas instituciones privadas pasan a integrarse a la red pública y se comportan como tales. Vale decir, son coordinadas desde la inteligencia sanitaria, que es representada por el gestor de red, vale decir, la dirección del servicio de salud. Entonces, a esta altura podemos establecer algunas constataciones de lo que ocurre en nuestro sistema de salud. Podemos decir, en primer lugar, que Chile no tiene un sistema de salud mixto, porque cuando uno plantea que algo es mixto, se imagina que el peso relativo de las partes integrantes es más o menos parecido, pero no es el caso, porque lo que Chile tiene es un sistema de salud que es principalmente público. Por supuesto que hay prestadores privados y que hay que
corresponde reconocer el rol que ellos hacen, pero el rol del sector privado en la prestación es un rol que es complementario al del sector público. Lo que nos ocurre como país es que quienes acceden a la atención en el sector privado son las personas de nivel socioeconómico más alto y obviamente quienes están en los espacios de decisión de las distintas instancias donde se toman decisiones en nuestro país. Entonces, cada vez que ellos hacen referencia a los temas vinculados a los prestadores de salud, tienden entonces a plantear esta idea de un sistema que es mixto y transmiten entonces eso a través de esa idea de fuerza, se transmite esta impresión de que el sistema fuera equivalente entre lo público y lo privado, pero no lo es. Lo que Chile tiene es un sistema de salud que es principalmente público, con un rol complementario del sector privado, y a nosotros nos parece que plantearlo en esos términos nos ayuda a sincerar la discusión que es necesario abordar, porque decanta de manera natural que el desafío que tenemos entonces como país es cómo modernizamos, cómo fortalecemos a ese prestador principal, que es el prestador público. Y lo último, ¿cierto? Entonces hemos podido constatar también que a esta altura ya, y por muchos años, han existido prestadores privados que funcionan de manera integrada con las redes públicas de prestadores, y eso es interesante porque nos abre la posibilidad, a partir de nuestra propia experiencia, de construir redes que efectivamente pongan al servicio de los objetivos de política pública que queremos a todos quienes están contribuyendo a la prestación, pero bajo una manera de relación que es funcional al desarrollo de políticas públicas como las que queremos impulsar. Entonces, cerrando esta presentación, uno podría decir que hay un conjunto de áreas de problemas y desafíos para el sistema de salud chileno en el ámbito de la prestación. Un primer ámbito de problema podemos definirlo como la politización de los cargos ejecutivos del sector salud, y que tiene varios antecedentes. Datos duros, que la duración promedio de un directivo de primer nivel, vale decir, director de servicio, director de hospital, en fin, es de 2,2 años. Y hay que recordar que el periodo legal del primer periodo por el cual se hace la selección de directivos a través del sistema de alta dirección pública es de 3 años. O sea, en promedio, los directivos del primer nivel no están cumpliendo ni siquiera el término del primer año por el cual fueron seleccionados. Y un dato que es muy fuerte es que durante los últimos 2 gobiernos, Sebastián Piñera 2010-2014 y Michelle Bachelet 2014-2018, se desvincularon alrededor de un 70% de los cargos de alta dirección. Y esto es bien dramático, porque esto significa que en forma recurrente el país está desechando a talentos humanos que han logrado un nivel de experticia importante para poder ubicar ahí a personas que son de la confianza política del gobierno de turno. Y eso es muy lamentable, porque estos son cargos que son complejos, las personas se demoran tranquilamente 1 año y medio en aprender a hacer bien el trabajo, lo pueden hacer después bien durante el siguiente año, y con posterioridad a eso empiezan a buscar trabajo en algún otro lado, porque saben que aunque lo hagan bien, lo que va a ocurrir es que les van a pedir la renuncia cuando cambie el gobierno. Entonces, nos parece a nosotros que ahí hay un punto muy relevante. Como país simplemente no podemos seguir enfrentando una situación de esas características, que significa que nosotros mismos vamos debilitando al sistema de salud. Para poder hacer una gestión de buena calidad se requiere tener tiempos más largos, se requiere estabilidad del sistema en los espacios de decisión. Un segundo elemento de problemas es que tenemos redes asistenciales que están débilmente integradas entre hospitales y la atención primaria por distintas razones, unos por las dependencias administrativas de unos y otros, pero también porque
nosotros generamos instrumentos que segregan. Por ejemplo, financiamos de un modo distinto a los hospitales y a la atención primaria, y el financiamiento no es neutro. Nosotros, a través de financiar de ese modo, lo que estamos haciendo es separar a la atención primaria de los hospitales, en vez de usar mecanismos de pago a hospitales y atención primaria que estimulen entonces el trabajo coordinado. Un tercer ámbito de problema es que la gobernanza del sistema es centralizada. Al estar centralizada más en el Ministerio de Salud, se genera una influencia inadecuada de los niveles políticos que invaden los espacios técnicos y dificultan, impiden que se puedan tomar decisiones que sean técnicamente sólidas. Entonces, lo cual termina entonces debilitando a las redes asistenciales. Es un hecho cierto de todos conocido que hay insuficientes recursos financieros para el funcionamiento del sistema de salud y un marco normativo también que es relevante para la gestión en salud, que es obsoleto, que era propio de tiempos que ya han pasado y que no va de la mano del tipo de decisión que corresponde hacer en cada nivel en lo que se requiere hoy en términos de velocidad y de responsabilidad de los distintos niveles. Entonces, todos estos son elementos que están ahí presentes en la mesa y respecto de los cuales entonces tenemos que ser capaces de elaborar una propuesta que nos permita tener como objetivo que podamos, en primer lugar, modernizar y, en segundo lugar, fortalecer el sistema público prestador, que, como ya hemos señalado en esta presentación, es el sistema que principalmente brinda atención de salud a la población chilena. Entonces, para cerrar y dejarlos a ustedes con alguna inquietud para la reflexión, para que nos podamos encontrar durante la escuela de verano, este par de preguntas que yo creo que son bien importantes y que nos encantaría que ustedes pudiesen meditar y que después contribuir en el coloquio propiamente tal cuando nos reunamos. La primera pregunta es: ¿qué cambios estructurales haría usted al sistema prestador en el nivel nacional y local? Cuando decimos el sistema nacional a nivel del Ministerio de Salud, y cuando decimos a nivel local nos referimos al servicio de salud, al hospital, a la comuna, con el propósito de poder mejorar el desempeño del sistema de salud. Y la segunda pregunta es: ¿qué cambios haría usted al sistema prestador en términos de la gobernanza para mejorar su desempeño? Y cuando hablamos de gobernanza, entonces, ¿cómo organizamos, cómo estructuramos los espacios de decisión? ¿Quiénes deberían participar? ¿Cómo deberíamos organizar el modo de gobierno de los distintos espacios para que efectivamente cumplamos con el propósito que el sistema tiene, que es de responder a las necesidades de salud de la población? Nos dejamos con estas preguntas para la reflexión y los vamos a estar esperando para el mayor entusiasmo entonces en el día en que nos reunamos a conversar en este coloquio sobre prestadores del sistema de salud chileno. Nos vemos.